en lugar de ni un confío, ni bueno, pues ha sido... Empezó a hablar de él, de cómo se le vería la historia en el futuro. Palabras que hace poco ahora dirán, le da una puñalada a Maxi Huerta al diario.es. No, empezó a hablar de... A todos acaban mal en política, mira cómo acabó Zapatero, mira cómo acabó Aznar, mira cómo acabó González. ¿De mí qué dirán? ¿Cómo pasará la historia Pedro Sánchez? Parece que esta es la gran obsesión de Pedro Sánchez. Bueno, desde luego, por ganar un premio Nobel de la Paz, no. Tal vez por no haber celebrado, no haber felicitado el premio o un premio Nobel de la Paz, el de María Corina Machado, desde luego que sí. Tal vez por haber contraprogramado el Día del Nobel de la Paz, un encuentro con alguien que quiere proyectar, quién sabe, en un futuro premio Nobel de la Paz, o tal vez por ganar una portada en el semanal izquierdista, además, parece ser financiado por el régimen de Venezuela, L'Espresso, el día mismo en el que premian a la premier italiana, al primer ministro italiano Giorgia Meloni, con el importante galardón Margaret Thatcher como heredera de las políticas de Margaret Thatcher en Europa. Así pasará a la historia Pedro Sánchez, o tal vez pasará a la historia como Bettino Craxi, el Bettino Craxi de España, el que se fugó para no ir a la cárcel, o tal vez pasará a la historia como el primer presidente imputado o el primer presidente que irá a la cárcel. Acompáñame en este vídeo porque también hay otra opción importante, otro elemento que vamos a analizar aquí, y es como Pedro Sánchez se ha convertido en la piedra angular, en la mejor herramienta para la corrupción de alto nivel de la Unión Europea, con el fin de precisamente conseguir determinados privilegios para la élite política globalista europea, principalmente para von der Leyen y toda esa chusma de personas que, liderando una organización supranacional ajena a todo tipo de fiscalización, parecen haber encontrado en el narcisismo desmedido, en el narcisismo insaciable de Pedro Sánchez, la herramienta ideal para blindarse en el poder y blindar su corrupción impune. Vamos a verlo todo en este vídeo. Venga. Así es, esto es lo que se le ocurrió a Pedro Sánchez el día en el que premiaban a María Corina Machado con el Premio Nobel de la Paz, el día en el que estábamos todos en vilo si María Corina Machado llegaría o no a Oslo para recibirlo. Finalmente llegó tarde, pero pudo hacerse esta foto importantísima. Pedro Sánchez ese mismo día, ¿qué es lo que hacía? Contraprogramaba para los interesados de la paz mundial, que quieren una visión alternativa a la visión imperialista del Nobel, a los que algunos atribuyen, vinculada a los intereses de Estados Unidos. Bueno, recibió la visita de Mahmoud Abbas en España, en Madrid, precisamente para dar contenido. Ese era el objetivo. Todo está perfectamente estudiado y arquitectado para dar contenido a la causa palestina, dar contenido a todo, contenido alternativo a todos aquellos que primero son negacionistas de la causa venezolana y segundo son simpatizantes de regímenes narcoterroristas y de la causa pro-palestina. Fíjate el caso, por ejemplo, de Barbigaza, ¿no? Barbigaza, que se ha pronunciado en contra precisamente de María Corina Machado y a favor de la causa palestina. ¿Qué mejor contenido se le puede dar a esa gente el día del Premio Nobel de la Paz que recibir al principal abanderado de la causa palestina, Mahmoud Abbas, y prometerle una millonada? Ahora veremos esto de la millonada, porque precisamente revela ese esquema de corrupción a pequeña escala que, sin embargo, se está reproduciendo en Europa a gran escala con respecto a Ucrania, y para el que Pedro Sánchez está sirviendo como magnífico cachorro de von der Leyen, razón por la cual von der Leyen quiere a Pedro Sánchez, von der Leyen utiliza a Pedro Sánchez también se deja utilizar, obteniendo a cambio la posibilidad de reproducir a pequeña escala ese mismo esquema de corrupción. Y ahora lo veremos. Pero también ha conseguido, a través de ese narcisismo de querer acaparar protagonismo, el día en el que el protagonismo lo tenía María Corina Machado, él trató de contraprogramar para obtener su protagonismo particular para otro espectro de, digamos, afines a un paquete ideológico alternativo. Bien, hizo lo mismo al día siguiente
para todos aquellos que son partidarios del paquete ideológico libertario, bueno, tuvimos un gran premio, el premio Margaret Thatcher, entregado a Giorgia Meloni. Esto es lo que publicó el partido de Giorgia Meloni. Soy un soldado al servicio de una idea, la idea conservadora liberal. El presidente Giorgia Meloni recibe el premio Margaret Thatcher. ¿Qué se le ocurrió con el fin de ganar algo de visibilidad a Pedro Sánchez en Italia y en Europa como alternativa a Giorgia Meloni? Bueno, parece ser que comprar, se podía hablar así, tal vez comprar, porque no tenemos las pruebas, una portada en el semanal L'Espresso, el semanal italiano L'Espresso, que lo anunciaba y lo describía de esta manera. Lo voy a traducir directamente en español. Rechazó los ultimátus de Trump sobre el gasto militar, lideró la batalla contra las grandes tecnológicas, defendió los derechos civiles, expandió los flujos migratorios regulares, apostó por la transición energética, denunció la hipocresía de Occidente ante el genocidio de Gaza. Todo lo opuesto que está haciendo Giorgia Meloni en Italia. L'Espresso le dedica una portada a Pedro Sánchez el día en que Giorgia Meloni recibe el premio Margaret Thatcher. Una forma de ofuscar, de alguna manera, en Italia el liderazgo de Giorgia Meloni y una forma de lograrlo que sirve muchísimo a los intereses globalistas de von der Leyen, que si bien tiene a Giorgia Meloni una aliada, la tiene como aliada a medias y quiere, en todo caso, dejarle ver, lanzarle un mensaje, una indirecta al estilo mafioso: cuidado, que nosotros podemos hacer que caigas en Italia si no te pliegas a nuestras voluntades. ¿Y cuáles son las voluntades de la Unión Europea, de las que von der Leyen, Kaja Kallas, Merz, Macron, Starmer quieren que se pliegue Giorgia Meloni? Apoyar la inmovilización indefinida, no solamente la inmovilización indefinida, sino el robo, el secuestro de los activos rusos depositados en la Unión Europea, que von der Leyen y Kaja Kallas quieren secuestrar, se quieren apropiar. Es un robo que va en contra de los mismos tratados europeos, para los que quieren crear un régimen de votación de urgencia para hacerlo pasar con mayoría cualificada, que requiere básicamente el 55% de los países europeos, es decir, al menos 16 países de los 27, y un 65% de la cuota de población de la Unión Europea asociada a esos países que votan. Y para ello es importante que esa votación, que tendrá lugar la semana próxima, el 18 de diciembre, Italia, que tiene más de 60 millones de personas, vote a favor. Y vote a favor, y no se sabe si va a votar a favor porque precisamente lo está cuestionando junto con Hungría, Eslovaquia y el mismo país de Bélgica, que es el depositario de la gran mayoría de esos activos rusos, y que posiblemente caería en un contencioso internacional con Rusia en la eventualidad de que vote que sí y que esos activos se secuestren. Decía Guillermo Rocafort, que tuvimos ayer en el canal, del que hablamos más detenidamente en profundidad sobre este tema. Te invito a que vayas a ver el directo de ayer, es súper interesante. Italia se opone a la confiscación de los activos rusos por la Unión Europea. La Unión Europea se va a resquebrajar. Decía Político, de hecho, Italia está apoyando a Bélgica en su oposición al plan de la Unión Europea de enviar 210 millones de euros de activos estatales congelados de Rusia a Ucrania, según un documento interno visto por Político. Y esto atiende y encaja perfectamente con algo que ocurrió la semana pasada en Roma, y fue el encuentro entre Giorgia Meloni y Volodymyr Zelensky. Aquí estamos viendo el principio del encuentro, que fue lo más amable. El resto del encuentro no lo fue tanto, porque precisamente, si bien Zelensky publicó después el agradecimiento a Giorgia Meloni por recibirle en Roma, Giorgia Meloni ni siquiera publicó algo en su X acerca de ese encuentro con Zelensky. Ninguneó a Zelensky. ¿Qué es lo que ocurrió? Parece ser que Zelensky presionó a Giorgia Meloni para que intercediera con Donald Trump, para que aprobara Donald Trump la nueva propuesta de paz, que es imposible de aprobar por parte de Estados Unidos y de Rusia, una paz que pretende obtener Zelensky en Ucrania sin ceder territorio y exigiendo a Rusia que el territorio que tiene ganado con la vida de sus
soldados, lo devuelva a Ucrania como si esa vida de esos soldados no hubiese valido nada, ¿no? Imposible que esto lo apruebe, sobre todo considerando que quien está perdiendo la guerra es Zelensky. Fue a Kupiansk a hacerse una foto para decir que Kupiansk no había sido conquistada por parte de los rusos y luego se reveló que la foto la hizo prácticamente en las afueras de Kupiansk porque en Kupiansk no puede entrar porque ya está ocupada por los rusos. ¿Qué ocurrió entre Meloni y Zelensky? Rogelio Nahuel dijo: Meloni instó a Zelensky a rendirse. Mientras Bruselas intenta socavar las negociaciones de paz, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, durante la visita de Zelensky al país, le declaró que está centrada en dar pasos para lograr una paz justa y duradera. Durante la reunión de 1 hora y media, Meloni le dijo a Zelensky: la opinión pública está cansada y es necesario encontrar soluciones para poner fin al conflicto rápidamente. También se informa que la primera ministra instó a Kiev a anteponer las ventajas de un alto el fuego a los costes de lo que los ucranianos perciben como una rendición, dice el material traducido por AIF. Sinceramente, lo que sin embargo yo me temo es que Zelensky presionó demasiado a Giorgia Meloni. A Meloni no le gustó eso. La respuesta de Meloni, obviamente alineada con Donald Trump, fue esta mirada, esto que estamos viendo aquí. Venga, 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 venga. Ya está bien, ríndete, que no merece más la pena. Bien, esto es lo que ocurrió y claro, la respuesta que ha dado la Unión Europea a esto ha sido publicar en Italia o hacer que uno de los semanales más leídos, más reputados de Italia publique una foto del principal adversario ideológico en Europa de las ideas, ¿no? Y del gobierno, de la línea de gobierno de Giorgia Meloni, diciendo que era un logro todo lo que ha conseguido Pedro Sánchez. Por cierto, ha habido muchísimos memes sobre esto. Por ejemplo, en Francia, Le Preso, ¿no? El preso, ¿no? Con los barrotes, ¿no? De una prisión, es preso también, ¿no? Otro meme. Este también es muy bonito, ¿no? Una portada con los carabinieri que directamente se lleva, un carabiniere que se lleva a Pedro Sánchez esposado, el preso, y preso, expreso y next preso, ¿no? El próximo preso, con un Pedro Sánchez cada vez más nexpreso, más nexpreso que George Clooney, ¿no? Bueno, tan es así que alguno ha contestado a esa portada de El Expreso diciendo en italiano, te lo voy a traducir: no habláis en serio. Esto es como declarar a Bettino Craxi, el socialista imputado y condenado a ir a prisión, que se fugó de Italia para no ir a prisión, declarar a Bettino Craxi hombre del año antes de huir a Túnez. ¿No te has enterado de los numerosos casos de corrupción en su gobierno y su partido? Referido a Elena Fernández, referida al Expreso. Yo también contesté al Expreso haciendo una gran enumeración de los casos de corrupción. Lupe Sánchez también reveló que una nota de la comunidad que decía que el Expreso está vinculado a pagos de PDVSA, financiación del régimen de Venezuela, por el cual Pedro Sánchez podría haber pagado esa portada en Italia. Sin embargo, yo le he preguntado a Grok, aquí lo tenemos, le he dicho: Grok, ¿qué relación hay entre el Expreso, el régimen de Maduro y PDVSA? Grok me ha dicho: no se encuentra evidencia documentada de pago, financiamiento directo del régimen de Maduro o PDVSA al Expreso. La revista italiana ha publicado reportajes críticos sobre la corrupción en Venezuela y PDVSA, como el desvío de fondos por clanes del régimen. Ejemplo, artículo de 2020 sobre 4,8 millones de millones, serían 48.000 millones. Las afirmaciones en notas comunitarias parecen infundadas según búsquedas en fuentes diversas. Lo que sí queda claro es que el narcisismo desmedido, voraz, sin fondo de Pedro Sánchez es una gran arma para Ursula von der Leyen para seguir el esquema de corrupción europeo, tal como podemos intuir de esa publicación en Italia que le busca la cosquilla a Giorgia Meloni el día en que Giorgia Meloni recibe el premio Margaret Thatcher. Importantísima esta cuestión, con el fin de lanzarle ese aviso mafioso: cuidado con quién te alineas el próximo jueves en la votación de la expropiación de los fondos
de los activos rusos en Europa, porque Italia tiene 60 millones de personas, una cifra considerable si vota en contra, posiblemente no tengan o se arriesguen a no tener la mayoría de la población europea a favor de ese robo, que es el robo del siglo. Tan es así que Ursula von der Leyen decía esto precisamente acerca, primero, de la congelación. Acojo con satisfacción la decisión del Consejo sobre nuestra propuesta de continuar la inmovilización de los activos soberanos rusos. Estamos enviando una fuerte señal a Rusia mientras continúe esta brutal guerra de agresión. Los costos para Rusia seguirán aumentando. Este es un mensaje poderoso para Ucrania. Queremos asegurarnos de que nuestro valiente vecino sea aún más fuerte en el campo de batalla y en la mesa de negociación, motivo por el cual, esto no lo ha dicho, la semana que viene votarán para que esos fondos que ahora mismo son congelados indefinidamente se conviertan directamente, pasen de propiedad y se conviertan directamente en propiedad de la Unión Europea para cederlos a Ucrania. Si Italia vota en contra, tiene un mensaje ahí subliminal por parte de los globalistas europeos, de los que Pedro Sánchez es siervo. Cuidado, Giorgia Meloni, que podrías caer o podríamos hacer algo si no estás alineada con nosotros. Alineada con nosotros, con ellos, en ese sentido, ¿para qué? Para prácticamente traficar con dinero, porque el tráfico de fondos públicos, el desvío de fondos públicos con grandes mordidas es la gran red de corrupción de la Unión Europea y de Pedro Sánchez en pequeña escala aquí. Pero prácticamente Pedro Sánchez lo que hace, lo que se podría decir, podría cualquiera decir o intuir, de momento no tenemos pruebas, obviamente, lo que podría estar haciendo con tanto dinero regalado a fondos de cooperación a países como Ghana, países como Mauritania, países como Ucrania también, o países como Palestina, si es que podemos decir que Palestina es un país. Pablo Cambronero decía lo siguiente: mi artículo hoy en la sección Fugas del erario de The Objective. Lean, son sus impuestos. España ha pagado 165 millones de euros solo en pensiones y salarios a Palestina. ¿Quién lo recibe y distribuye? ¿Se audita? ¿Cómo sabemos que no es para armas o para delinquir? Son muchas preguntas sin respuesta. Y no olvidemos que Pedro Sánchez además prometió 815 millones. Esos son 65 para Palestina. Pero también destinó 815 millones a Ucrania la semana en la que se descubrían toda la red de corrupción ucraniana afín a Zelensky. ¿A dónde va ese dinero? Hombre, si estamos a lo que ha podido decir también Didier Brandeu en la radioteca, podríamos estar asistiendo a un nuevo esquema parecido a la financiación de Plus Ultra, más refinado, perfeccionado, parecido a la financiación de Plus Ultra que, según Didier Brandeu de la radioteca, podría haber ido, mejor dicho, según las declaraciones de Víctor de Aldama, podría haber ido a financiar irregularmente la Internacional Socialista para que Pedro Sánchez fuera declarado presidente de la misma. ¿Qué es lo que está financiando Pedro Sánchez cuando da tanto dinero a Palestina? ¿Qué es lo que están financiando y a dónde va a ir ese dinero de la Unión Europea destinado oficialmente a Ucrania, mientras en Ucrania no paran de destapar redes de corrupción y tanto dinero asociado a los fondos para la guerra que hay quienes se hicieron los váteres y la grifería del baño en oro macizo porque ya no saben qué hacer con ese dinero? ¿Está Pedro Sánchez ayudando a von der Leyen y a los corruptos europeos para mantener activo este esquema y reproducirlo en España a través de ayudas como esta? ¿Hasta qué punto von der Leyen y los globalistas europeos están protegiendo a Pedro Sánchez porque el mismo Pedro Sánchez les sirve para su red de extorsión mafiosa? ¿Es esa portada de Pedro Sánchez en Italia el día que Giorgia Meloni recibe el premio Margaret Thatcher un mensaje mafioso lanzado a Giorgia Meloni por parte de los globalistas europeos? A ver a dónde votas el jueves que viene y no se te ocurra votar en contra de esta expropiación de los fondos rusos, de los que se quieren apropiar precisamente los globalistas europeos. ¿Qué te parece todo esto? Escríbeme en los comentarios tu punto de vista. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.